Hola a todos, ¿qué tal? Que tengan muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y espero que disfruten de este día, de esta conversación que vamos a tener hoy. Es un capítulo interesante, es un capítulo quizás un poco más distinto de lo que veníamos haciendo y es que hoy venimos a traer una entrevista de lo que podríamos decir un pobre millonario y es una entrevista de Arturo, un amigo, un padre, un compañero, un trabajador y lo que a mí me hubiese gustado pensar, un hijo de la vida, un hombre, un humano y como dice el proverbio, alguien con el que muchas veces nos identificamos cuando decía como Marx, nada de lo humano me es ajeno. Todos atravesamos en la vida por altos, por bajos, por momentos de frustración, por momentos de gran alegría, por momentos donde parece que ya no hay sentido y no hay ganas de continuar, pero Arturo nos muestra que siempre hay una voluntad de seguir y siempre podemos estar agarrados a una fe de que las cosas pueden mejorar si lo intentamos con suficientes ganas. Y podemos traer en este momento como muchos próceres, muchos líderes, muchos genios en la vida que continuaron, que avanzaron, que triunfaron, que ganaron, pero que también fueron perseguidos, que fueron apedreados, que fueron traicionados por su familia, que fueron aserreados, que fueron encerrados en árboles, que fueron perseguidos por lobos. Y es que nuestra historia es así, lo humano es así, y conforme va avanzando en la vida, siempre uno se puede ir encontrando con esto. Y mientras yo pensaba en esta historia que hoy queremos compartir, no podía dejar de pensar en algo que leemos en la Biblia, en un libro específico, se llama Hebreos, es el capítulo 11, que es como denominado de los héroes de la fe, y es algo que nos traía, quiero que pensemos hoy escuchando esto, y es que todos, habiendo obtenido su aprobación por la fe, por haberse movido por fe, murieron sin haber recibido aquello que les fue prometido. Así que espero que disfrutes como yo y gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Nico? ¿Qué tal, Pocho? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bienvenido Arturo a Tincunacu. Bienvenidos a todos. Hola, ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? ¿qué tal? ¿Cómo estás, Facundo? Muy bien. Muy contento acá de tenerte. Y bueno, como decía Nico un poco, el título es Un pobre millonario. Eh, Se puede interpretar de varias formas, ¿no? Como un pobre millonario que el hecho de tener éxito a veces duele, porque uno tiene que sacrificar varias cosas. También se puede leer como una persona que por ahí salió de un lugar, digamos, normal, como todo el mundo, ¿no? De salir de un pueblo de Misiones, como vos naciste, Arturo, en Misiones, y de repente encontrarte con, en un momento de tu vida, tener éxito, y quiere decir que cualquier persona común hoy en día puede llegar a tener éxito. Y bueno, eso es más o menos lo que vamos a tratar de explayar hoy en día, de tratar de buscarle la vuelta y la forma de explicar cómo uno puede llegar a ser exitoso a pesar de las adversidades y a pesar de todo lo que uno puede llegar a vivir. Y quizás también se nos plantee la duda, el dilema de qué es el éxito y cómo se mide. Es lo mismo para todos. ¿Hay una sola vara que puede definir lo que es una vida exitosa? Tal cual. Y para esto, Pocho va a estar un poco, resumiéndonos un poco, ¿no? La vida de Arturo, como para después ir explayándolo, digamos, de a poco. Bueno, mi primera pregunta para vos era, Arturo, naciste en Misiones, la provincia de Misiones, en un pueblito que se llama Santana. Tu papá trabajaba construyendo rutas, a pesar de que te ibas de escuela en escuela, no terminando los ciclos, pero aún así, a pesar de eso, eras un buen alumno. Terminas tu secundario, te ofrecen una beca para estudiar medicina en los Estados Unidos. ¿Cómo es esa etapa? ¿Cómo es ese Arturo niño que se traslada de escuela en escuela, con un padre que trabaja, que va, que lo trasladan? Un alumno exitoso, un alumno muy buen alumno que recibe una beca para estudiar en los Estados Unidos. Una luz. Hoy los jóvenes piensan que irse del país es el éxito. ¿Cómo resumirías esa parte, esa etapa? Bueno, Pocho, encantado. ¿Cómo es
La cuestión es muy sencilla. Yo creo que la cuestión fue escuchar. Una de las cualidades que tiene que tener el ser humano es saber escuchar. Y ver, ¿no es cierto? Yo pude ver toda la voluntad y el esfuerzo que hacía mi padre. Y eso fue muy importante. Fue muy importante porque yo vi que él, dentro de su formación, que era muy precaria, él hizo primer grado, segundo grado. Entonces, él tenía la motivación de que su hijo fuese más. Y yo lo entendí muy fácil, muy rápido. Entonces dije, no, yo tengo que obtener todos los logros que tiene que ser para darle la satisfacción a él y para darme una satisfacción a mí. Después, es cierto, fuimos por distintos lugares, por distintas provincias, y en cada provincia era un tema distinto, había que adaptarse a los chicos, a toda la realidad, porque todos vivimos realidades distintas. Pero bueno, gracias a Dios, tuve la capacidad de adaptarme y de codearme con personas de distintas posiciones, ricos, pobres, de todo tipo. Y en realidad siempre tuve la capacidad de adaptarme a todo y acomodarme a las circunstancias, tratando a las personas como seres humanos y no con determinado sentido de clase, porque hay personas que te tratan con determinado sentido de clase. No, para mí, la cuestión más fuerte era que todos, somos personas y merecemos el respeto y la integridad que tiene que tener un ser humano. Entonces, en base a eso, yo me acuerdo que mi padre me tira una vez una reflexión y me dice, mira, Arturo, esto es muy sencillo. Si vos me sacás buenas notas, nosotros todos los años vamos a ir de vacaciones a Misiones. Y yo instantáneamente dije, pero esto es lo más sencillo y lo más fácil que hay en la vida. No es nada complicado. Y entonces hice lo que tenía que hacer. Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Eso es fundamental, hacer lo que tiene que hacer. Entonces él cada bimestre, cada trimestre, él recibía el boletín, lo miraba, lo veía y se ponía contento. Pero convengamos una cosa, Arturo, tenías ahí un negocio, un negociado, ¿eh? Tenías un negocio, tenías una motivación por la cual. Primero tenías una conciencia diferente a otros chicos. Porque hoy en día hay muchos padres que se rompen el lomo llevando a los hijos a la escuela, comprándole las zapatillitas, la mochila, los útiles, y los chicos no estudian. Hay muchos que no tienen ganas de estudiar, no tienen ganas tampoco, y vos de repente de chico con una conciencia diferente a otros seres dijiste, no, mira, mi padre es un laburante y se rompe el lomo y yo tengo que hacerlo también, ¿no? Tengo que romperme el lomo estudiando para llegar a concretar y terminar los estudios. Y por otro lado también eres un chico. Entonces digamos que tu papá tenía como un chantaje ahí. Che, nos vamos de vacaciones si vos estudiás. Si bien vos tenías tu conciencia y también tenías un negocio ahí. El negocio era claro y era fácil. Pero convengamos que había una motivación por algún lado. Había una conciencia y había una motivación. Por supuesto, pero la cuestión en todo esto es ver la capacidad de mi viejo con una formación tan precaria de transmitir algo que me motivara. Eso es. Tal cual. Porque él consiguió motivarme y eso fue fundamental. Después, lo demás fue fácil. Creo que no fui una persona que motivó conflictos ni nada por el estilo. Y cuando transité toda la secundaria, que la hice realmente muy bien, fue sin ningún tipo de esfuerzo, porque la verdad nunca me costó, o sea, siempre fue fácil. Tenía muy buena capacidad para asumir, interpretar y resolver las cosas, entonces no tenía ningún cuestionamiento en eso. Gracias a Dios tenía esos dones y como terminé la secundaria, tuve contactos con un profesor que tenía la posibilidad de darme una beca para ir a Estados Unidos
Y bueno, lamentablemente se produjo un accidente y ese suceso no pudo terminarse. Pero no me arrepiento porque tomé otro camino en la vida que realmente para mí fue fructífero, porque pude, a través de ello, que era totalmente distinto a lo que antes había elegido, ser, y ahí en esto voy a ser un poco como es elocuente con respecto a mi ego, ¿no? O sea, yo decidí en ese momento ser el mejor en lo que estaba haciendo. Y ser el mejor significaba transmitir plenitud en lo que hacía, capacidad de resolución, eficiencia y buscar el perfeccionamiento. A pesar de que uno nunca llega a ser perfecto, ¿no? Ese fue mi camino y ese fue mi motivo para encarar todas las empresas que, que me llevaron a recorrer el camino de la vida. Mirás hacia atrás, Arturo, cuando decís las cosas no se dieron, porque hay mucha gente que hoy en día por ahí no logra concretar, por ejemplo, no sé, hay gente que viene a estudiar a Buenos Aires desde otra provincia, hay gente que por ahí quiere llegar a ser gerente y de repente no se le da y se frustra y dice, yo podría haber sido ingeniero, yo podría haber sido gerente de tal firma y se queda mirando hacia atrás y de repente vos decís, las cosas no se dieron y tomé otro camino. Es como diciendo, bueno, esto quedó en el pasado y yo sigo para adelante. No se trata de andar mirando y decir, no, yo podría haber sido. Hay gente que hasta los 70, 80 años se queda diciendo, no, yo podría, yo tuve tal cosa o yo era... O si Pero vos no, hubiera. vos decís que tomaste otro camino. Perdón, Pocho, sí, decime, Pocho. No, si hubiera hecho, Hubiera y quedó hecho. ahí. No, yo jamás tuve esa percepción. Nunca me fijé para atrás. Ni me dolió perder cosas, ni me dolió, como es no concretar otras. Simplemente las que tenía que hacer para que la cuestión funcionase, por lo menos en mi aspecto. Era un padre de familia, tenía que ser responsable por mis hijos, responsable por mi esposa y por realmente avanzar hacia adelante solucionando cosas, no quedándome en cosas que no pude concretar. Hay una frase que siempre decís vos, Arturo, que dice, fíjate en lo que tenés y no en lo que te falta. Sí. ¿A qué te referís? No, y que uno tiene que valorar mucho lo que tiene y que a veces no lo vemos. Es muy normal en todas las personas no ver todas las cosas que uno tiene. No me refiero solamente a cosas materiales, sino a las aptitudes, al amor de las personas que están al lado de uno, al amor de la familia, a un montón de cosas. Quiero decir que eso que dijiste me pareció como que estaba muy reflejado en la historia, en tu relación con tu padre precisamente, de cómo él, teniendo lo que tenía, hizo todo lo que estaba en su poder para darle a ustedes aquello por lo que podrían progresar, y cómo vos recíprocamente quisiste demostrarle que eso también vale la pena, dando lo mejor de vos para que pueda como sentirse en ese sentido. Fue como una relación de ambos, ¿no? Sí, De poder como complementar que lo que hacen no lo hacen porque sí, sino que vale la pena, y vale la pena por los que están con vos, por los que te rodean, para poder seguir adelante en cierto sentido. es que yo creo que es la fuerza fundamental. O sea, uno tiene que ser un excelente constructor de su vida. Creo que eso no tiene precio. Si uno sabe construir su vida, es exitoso, tiene razón de ser. Perdón, Arturo. Yo veo hoy en día, vos habiendo sido una persona totalmente exitosa, se te podía ver en tu momento de gloria, digamos, un tipo totalmente fuerte, totalmente capaz y con una postura, ¿no? Porque yo creo que las personas que son líderes y son personas de éxito tienen que dar una postura. De repente se te ve con cierta fortaleza en ese momento y ahora, ya habiendo pasado el tiempo, ¿no? Ya teniendo otra edad, se te ve un tipo más sentimental, digamos.
un tipo más con más emociones, emociones a flor de piel. Por ahí, ahora que estamos hablando de tu padre o de tu familia, por ahí tenés capacidad de emoción. Puede ser que a la hora de uno enfrentar ciertas situaciones de la vida tiene que ser más fuerte y por ahí después te das cuenta que lo más importante es la familia, lo más importante son los sentimientos, las emociones. Sí, generalmente uno, a medida que transcurre el tiempo y evoluciona, porque el ser humano evoluciona, no evoluciona quien no quiere, porque es así. Entonces uno va aprendiendo a, como es, a saborear la vida de otra manera. Quizás al principio uno no tiene la capacidad de valorar las cosas, ¿no? O sea, no en el sentido integral de todo, ¿no? O sea, no tiene toda la capacidad, no tiene todo el desarrollo a nivel intelectual como para poder asumir cosas que antes uno no las podía asumir. Entonces, quizás ahí uno realmente valora mucho más. Por eso yo digo, a mí pueden hablarme de dinero, de fortuna, de un montón de cosas. Todas esas cosas no tienen sentido. Y mal que le pese a cualquiera, yo estoy seguro de que cualquier rico de este país, más allá por ejercer el poder, es simplemente una situación. No es nada. El éxito no es nada. Es simplemente un momento. Es una circunstancia. Lo que más vale es lo que uno guarda en su corazón. Claro, es que lo podemos pensar así como vivimos en una sociedad, por así decirlo, vivimos en una sociedad, fue una frase del Joker, donde se valora mucho el pragmatismo, lo que funciona, lo que saca el país adelante, lo que genera plata, lo que te hace estar en una mejor posición económica o de estabilidad. Y muchas veces en esa búsqueda de aquello que la sociedad valora como el éxito, que nosotros creemos que puede ser el éxito, nos hace como correr un poco la mirada de aquello que podríamos pensar que al final del día más importa, que es como esos sentimientos que cuando vos estás persiguiendo, yo por ejemplo cuando persigo mi carrera, o lo primero que pensé apenas vine para estudiar, era no importa lo que pueda llegar a sentir, lo que importa ahora es que voy a tener mi título y voy a atravesar por todos los problemas posibles para obtenerlos. Y es como vine con esa mirada súper pragmática de me puedo levantar ante cualquier situación, y es el choque con la realidad cuando estás solo. Por ejemplo, yo llego solo a veces a las 3 de la mañana del trabajo y me pongo a estudiar, y es como ahí cuando pensás, wow, qué sensación extraña, ¿no? Es que en la vida tenés que ser objetivo, creo, siempre. Siempre tenés que mirar, digamos, por lo menos a mí me pasa que yo miro el objetivo y decir, bueno, tengo que llegar acá. ¿Qué es lo que se me va a cruzar en el camino? No sé. Hay cosas que no puedo controlar, indudablemente. Que en este caso también fue lo que recién Pocho preguntaba. Era como atravesaste toda la secundaria y te quemaste y igual seguiste. ¿Y qué pasó después de eso? ¿No es cierto, Pocho? Eso era a lo que ibas vos. Después de quemarte... No, sí, claro, creo que Arturo ahí contestó la pregunta, pero tomo lo que dice Nico, como que la gente persigue el éxito, como que eso es lo que uno debe seguir. Y en tu caso vos no cumpliste tu sueño, no viajaste a Estados Unidos Sí. a estudiar medicina, pero tomaste otro camino. Trabajás en la cámara de construcción, pones tu primera pyme, tu primera sociedad anónima, pero hay un país que no te apoya, un país que cae. Cae el gobierno de Isabel Perón, empiezan a gobernar los militares con Videla. Frente a esa situación de su país, de una crisis económica, de un país que no te apoya, perdiste tu pyme, tu primera empresa, quebrás, tu primera caída, trabajás con tu tío. ¿Cómo es ese Arturo? Es la pregunta. ¿Cómo es ese Arturo que cae y que hoy se encuentra, no sé, cortando el pasto con una guadaña? Claro, yo creo que quizás nosotros tendríamos que tener una capacidad de autoanálisis de cada uno, ¿no?
¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Yo quizás nunca me importó, o sea, es una cualidad personal mía, ¿no es cierto? Nunca tuve la habilidad de ganarme chapas por el hecho de ganármelas y refregársela en la cara a nadie. ¿Por qué? Porque no me parecía acorde. Yo trabajé en la Cámara de Construcción, después de eso formé una empresa y hice un montón de actividades. Después cayeron todas las pautas, porque fue así, y tuve que empezar de vuelta en la construcción. Y después de la construcción fui a Tortuguitas y me dediqué a buscar trabajo. Me acuerdo que siempre tuve esa iniciativa de hacer lo que tenía que hacer y hacerlo bien. Me acuerdo, quizás Facundo no lo contó esto, pero bueno, viene el dato. Yo me acuerdo que estábamos sin trabajo, estábamos con Diana y Esa es tu primera hija. es mi primera hija, y como es no teníamos qué, no teníamos cómo. Y entonces nuevamente yo recibí el apoyo de mi viejo, que me permitió vivir con él. Y yo me acuerdo que salía a buscar trabajo y no encontraba, porque no había trabajo. Entonces, de pronto me encuentro con una montonera de muchachos trabajando en la vía del tren, cortando pasto. Y yo me arrimé y le dije a esos muchachos, ¿no hay una posibilidad de un trabajito? Y me dicen, ¿vos sabés cortar con guadaña? Pero no con motoguadaña, con guadaña. Y me dice, ¿cómo sabés? No, le digo, pero me va a costar poco aprenderlo si es que me mostrás cómo se hace. Entonces vino el capataz y me dijo, bueno, mira, vení, esto es así. Y me mostró una sola vez. Me acuerdo que yo lo tomé como el trabajo más importante de mi vida en ese momento, que no tenía absolutamente nada, porque eso me iba a permitir sustentar mi familia. O sea, las cosas son más simples de lo que parecen. Generalmente nosotros las volvemos muy complicadas. O sea, el objetivo a veces es conseguirlo y después poder transmitirlo, pero con una candidez especial, ¿no es cierto? Que las otras personas interpreten qué es lo que uno está haciendo. Que vivir en sociedad es precisamente eso, ser sociables, con todo el mundo, con toda la gente, con todas las personas, tener relaciones, trabar relaciones con ellas de distinta índole, de distinta manera, y poder con ello concretar cosas, que es así como se logra. Un ser humano no logra nada de por sí solo, simplemente lo logra cuando tiene un conjunto de fuerzas humanas que están apoyándolo o concretando una obra. Y a mí eso me sucedió y lo supe hacer, y muy bien. Pues yo me acuerdo que en un momento determinado a mí me tocó hacer todas las autopistas de nuestra Argentina, de la autopista del Oeste, la autopista del Sol, la autopista Quilmes, y me acuerdo que era un gran enfrentamiento hacer absolutamente todo eso. Y yo tenía una pequeña empresita y tenía un gran sueño para conquistar. Y entonces me dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si se puede, si yo consigo el apoyo de la gente y trato de hacerlo en forma colectiva, compartiendo mis ganancias con ellos, no simplemente llevándome yo todo, entonces tenemos que conseguirlo. Y fue así, lo hice, fue un equipo enorme y trabajábamos como nadie. Arturo, Sí. convengamos que vos crees que la vida te fue enseñando a superarte, porque nosotros hablamos en un principio de un padre que por ahí no tenía todas las capacidades o todos los medios para darte lo mejor, digamos. Te dio una vida digna, digamos, pero lo que hoy en día, digamos, era un tipo laburante que te daba estudio y bueno, y te criaba. Vos tuviste una conciencia y decir, yo tengo que hacer lo mejor para superarme.
Llegó el hecho de viajar, una vez más te superaste, teniendo las mejores notas. Llega el momento de pegar una beca, irte afuera, te quemás, una vez más te enseña a superarte. En ese momento te enseñó también a superarte y a decir, solo trabajando en equipo se puede, porque vos trabajaste con médicos para salir adelante. Entonces vos tenías que hacer lo que los médicos te decían y sí o sí dependías de un conjunto y de un equipo. Por otro lado, te vas a vivir con tus padres en el momento que perdés el trabajo. Y hay algo que yo escuchaba de un profesor cuando estudié administración de empresa que decía, una familia también es una empresa, porque cada uno cumple su rol y si todos no van para adelante, no va nadie para adelante. Entonces digamos que vos crees que la vida te fue enseñando a ser perseverante, la vida te fue enseñando a ser resiliente en algún punto. Indudablemente, la vida siempre te enseña. Lo que pasa es que uno tiene que aprender a ver cuando te está enseñando. A veces uno toma las cosas como si fuesen una cuestión insondable, que uno no la va a poder resolver. Y yo aseguro que todas las cosas que se producen en este mundo material son resolubles, se pueden resolver. Todas, absolutamente todas. Es muy chacabano caer en la cuestión solamente la muerte, ¿no? Pero es así. O sea, todo lo demás se puede solucionar. Uno tiene a veces la mirada muy dura con respecto a las cosas y se pone barreras de todo tipo y trabas de todo tipo. Pero no existen barreras, no existen trabas. Simplemente es la mirada que uno tiene que tener y tiene que ser bastante objetiva para ver cómo resolver y cómo llegar a la conclusión de eso. Y si realmente no lo podés hacer, porque realmente no tiene solución, o tus medios o tus facultades no pueden, soltarlo. Porque es así. No podés entretener toda tu vida en una cuestión que no tiene, que no tenés la capacidad para resolverlo. Claro, Hay barreras... perdón, Nico. Es algo interesante porque sos bastante coherente con lo que decís desde que empezó esto, cuando dijiste que para lograr lo que lograste tendrías que saber escuchar, tendrías que saber ver, y conforme ibas narrando, como estás narrando tu historia, no pude dejar de pensar que siempre te presentabas, o tratabas de mostrarte al menos, siempre dispuesto a hacer lo que haya que hacer para alcanzar aquello que querés alcanzar, o para poder darle a las personas que amás aquello que querés darle a ellos. Y es como bastante interesante de pensarlo en ese punto de vista. Para mí como algo que incluso hay que anotar, como a remarcar, es como ese corazón dispuesto para toda obra. Indudablemente, todo ser humano tiene que tener una disposición de servicio hacia las demás personas. Y en este caso, no solamente con tu familia, sino con absolutamente toda la sociedad. Lo que pasa es que es algo que generalmente no se practica, pero tendría que hacerse en forma más a menuda, porque de esa manera uno tendría la posibilidad de ver que el otro se brindaría con mucho más entrega hacia todas las cosas. ¿Cómo es el hecho, Arturo, de lidiar con personas que por ahí no tienen las mismas creencias o valores o los mismos... Hoy hablábamos un poco de lo que es la lealtad que vos tenés, porque el hecho de ser un líder es complicado en tema de relaciones humanas, porque... El líder generalmente va a tener la posibilidad de enfrentarse ante distintas circunstancias. Vas a tener al lado tuyo personas muy buenas, personas razonables, personas egoístas, personas malvadas y personas de todo tipo. Entonces lo que tenés que tener es la suficiente perspectiva y olfato para ver con qué tipo de personas estás tratando. Ese es una cualidad muy valorable para enfrentar cualquier tipo de empresa. Entonces tenés que saber con quién contás, cómo son y de qué manera te desarrollás con ella. No vas a conseguir cambios en las personas, simplemente tenés que saber respetarlas tal cual son y que ellas te respeten como sos vos, porque
si sos el que estás liderando la cuestión y que le estás brindando el trabajo, ellos tienen que respetar esa autoridad. Y por lo tanto, o sea, uno también hacer que ellos te valoren y te aprecien por lo que sos, no simplemente porque sos el jefe o sos la persona que manda o organiza absolutamente todo, sino porque tienen que comprender que están detrás de un proyecto. Y ese proyecto no corresponde solamente a una actitud individual, sino a una actitud colectiva. Claro, no, o sea, es como que decir, no trabajamos para mí, Sí, sino que trabajamos para lograr esto. exactamente, es eso. Si vos conseguís eso de las personas, entonces tu éxito va a estar seguro. Arturo, repaso un poquito. Arturo hoy cortando o cortando pasto con una guadaña. Arturo empieza a trabajar con un contratista. Arturo empieza a trabajar de una cosa, de la otra, y empieza a buscar sus propios clientes. Te haces independiente, tenés un segundo hijo, te levantás de tu primera caída, estás apuntando al éxito, y aparecen esas noticias de mierda, ¿no? Perdón por la palabra, Arturo. Y aparece esa noticia que dice que tu hijo tiene cáncer. Empiezas a hacerle estudios médicos y te dicen que tiene un tumor cerebral. Empieza un largo tratamiento, mucho esfuerzo, mucho dinero, pero finalmente te enfrentas, creo yo, a la noticia más difícil para cualquier padre: el fallecimiento de su hijo. Y después tu mujer, tu amada, cae en una depresión. Y ya no es en la que tu país cae en una crisis económica, que toman el poder los militares, que empieza a quebrar tu primera empresa, sino ya es un golpe a la vida, un golpe al espíritu, un golpe al alma. Sí, fue como una fractura, fue una cuestión muy dura. Fue una cuestión que yo lo analicé desde mi punto de vista, ¿no es cierto? O sea, a mi manera de razonar las cosas, era un golpe como para realmente paralizarme. Pero bueno, de pronto hubo algo más fuerte y yo me imagino que como es que es Dios el que me dio la fuerza para seguir para adelante y a su vez también la situación mía no era la mejor, ¿no es cierto? A nivel económico y demás, pero bueno, estaba empezando y ya había tenido varios golpes duros. Pero bueno, siempre tomé en cuenta de que tenía que salir nuevamente adelante. Y lo que más me preocupaba era el hecho de que mi señora quedó tan choqueada que ella estuvo prácticamente un año realmente ida. Bueno, hubo un atisbo con algunas cuestiones, con alguna psicóloga y demás, pero bueno, después no hubo mucho tiempo porque nuevamente hubo que refrendar el trabajo. Y yo tenía que hablar con ella todos los días para sacarla de esa situación. Y bueno, gracias a Dios, al transcurrir más o menos un año y medio, fue como un tic, ¿no es cierto? Ella se despertó. Y bueno, con mucho dolor, porque todavía tenía ese dolor muy fuerte de la pérdida de un hijo, que yo creo que es uno de los dolores más grandes que puede tener una madre. Como hice otra vez, apechugamos los dos y seguimos por adelante. Mi vida se construyó mucho gracias a esa mujer. Y bueno, y seguimos por adelante, siguieron viniendo chicos. Yo, gracias a Dios, en esta vida tuvimos 7 hijos. Y bueno, contento por cada uno de ellos y tratando como es de darle todo lo mejor posible para que ellos también pudieran formarse y ser personas de bien, como lo fue uno, o trató de serlo, ¿no es cierto? Entonces,
hay que buscar de ir transitando esta vida con la mayor humildad y como es apego a cosas determinadas que refrenden que uno respeta las cosas, respeto, moral, y tener valores que hagan realmente sentir que uno es digno de ser humano, ¿no es cierto? Tener una conciencia que uno puede interpretar que el otro es tan valorable como uno y como cualquier otro ser humano. ¿Es necesario, Arturo, tener una fuerza espiritual para superar estas situaciones? ¿Existe un Dios en esos momentos que uno cae en un pozo totalmente profundo, como es la pérdida de un hijo? Y bueno, nombrando también por ahí las cosas que pasaste anteriormente, como dijo Pocho, te quemaste, cayó un gobierno, siempre hubo una fe de decir, bueno, salgo adelante. Pero en este momento creo que muchas personas, cuando les pasa esto y pierden un hijo, dicen, ¿por qué conmigo Dios? ¿Existe Dios? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Qué pensás de esto? Yo me enojé con Dios cuando Fabián se fue. Pero bueno, después, como yo te digo, en la vida el ser humano tiene que evolucionar, tiene que aprender, tiene que razonar y tiene que masticar las cosas de la vida. Y hoy en día yo estoy más aferrado a Dios que nunca. Hoy en día es una cuestión insuperable para mí, o sea, es el apoyo más grande que yo tengo, más allá de todos otros objetivos que también tengo todavía como ser humano, ¿no es cierto? A pesar de haber recibido tantos golpes y tantas cuestiones y haber quedado en las condiciones en que quedé por una actitud ignorante, ¿no es cierto? Porque es así, uno también puede ser el más sabio, pero puede ser el más ignorante. Entonces, no cuidé o no preservé mi salud en bienestar de los demás, porque la verdad, cuando una persona está enferma, lo único que ocasiona es problemas, y uno tiene que tratar de ocasionar lo menos problemas posible para que todos los demás puedan desarrollarse como merecen y como tienen que hacerlo. ¿No considerás, Arturo, que en realidad lo que pasó fue que vos pusiste tu salud por encima o sea, digamos, descuidaste tu salud por poner los intereses de los demás sobre vos mismo, digamos? Cargaste con un montón de cosas, de repente te esforzaste por demás, sentiste en algún momento que vos siempre tuviste que ser, digamos, la cabeza de grupo, siempre ser el que salvaba las papas. ¿Sentiste alguna vez eso? Porque estar en la posición del líder es el rol creo que más complicado, porque todo siempre es culpa del líder. En ese sentido, o sea, yo creo que uno se pone en la posición que quiere. Si uno se pone en posición de líder, hay que bancarse todo lo que venga. Y no hay que criticar. Y tampoco hay que tener la posición egoísta de echarle la culpa a algo, sino simplemente hacerlo y ver de que las cosas salgan como tienen que salir. Yo, por ejemplo, quizás antes tenía esa actitud, ¿no es cierto? De decir, bueno, no, por culpa de ello tengo que hacer... No, pero hoy me doy cuenta que no es así. Yo me puse en esa situación por una actitud ignorante mía. Fue así, tal cual. Sos responsable, digamos, de Soy lo que te responsable pasó. de mi actitud. No le echo la culpa a nadie de cómo estoy, ni de cómo me fue, ni nada por el estilo. Yo simplemente fui una persona que se jugó hacia sus principios y lamentablemente esos principios no resultaron como yo pensé, pero no por haber tenido una mala actitud, sino simplemente porque ni siquiera mi país, no estoy hablando de mi país porque yo quiero muchísimo a mi Argentina y como es, no hemos tenido personas que actúen en consecuencia amando este país. Simplemente actuaron en función de sus principios personales, ¿me entendés? Enriquecerse y no pensar en el otro. Entonces eso
determinó muchas caídas de muchos gobiernos y consecuentemente yo siempre aposté a nuestro peso, a nuestra Argentina y a todo lo que podía hacer con mi fuerza de trabajo. Sos bien nacionalista, digamos. Soy bien nacionalista, tal cual. Podríamos decir que siempre te pusiste dispuesto, ¿no? Es decir, con humildad frente a los demás, frente a aquello que capaz no se entiende o no se conoce. Y pareciera ser que también siempre estuviste como con fe respecto de lo que pudiera pasar, sea lo que sea que pase, va a ser lo mejor y nos va a ayudar. Y es como, justamente decía Facu hace un rato que quizás como descuidaste tu salud. Y es que yo creo que justamente fue la fe que como nos mueve a hacer algo, a poner como nuestra vida en la línea, porque yo creo, y es como, porque es mi fe, de que esto es para bien de todos nosotros. Y siempre, por lo menos en mi caso, siempre uno trata de actuar en este momento haciendo lo que yo creo es lo mejor, y es como, es esa la fe de lo que nos mueve. Es cierto, es así. Uno tiene que tener fe y a mí me lo demostró Dios. ¿Me entendés? O sea, por ejemplo, te explico algo muy cortito. Yo a través de esta enfermedad que tengo, de la diálisis y la diabetes, ¿no es cierto?, ocasionaron que yo perdiera mi vista. Y yo, circunstancialmente, como me quedé sin actividad, no tenía obra social, no tenía absolutamente nada, y de pronto Dios puso a un ser humano en mi camino. Y Él me dio la posibilidad de operarme. O sea, Él puso sus recursos materiales, ¿me entendés? Y a Él me lo puso Dios en el camino. Y esa persona era un cliente mío, que cuando Él se enteró de cómo yo estaba, me dijo, Arturo, vos no podés quedar así. Me dijo, yo voy a usar todos los medios que tengo para poder hacer algo para que puedas recuperar la vista. Entonces, está todo dicho. Uno construye lo que tiene. Profundo, Arturo. Y convengamos lo siguiente, porque hasta hoy, hasta este momento viene siendo golpe tras golpe, ¿no? De repente, tu infancia, el accidente, la pérdida de un ser querido, como un hijo, todo viene siendo pálidas, digamos, hasta ahora. Y vos siempre con una actitud perseverante. Pero hablemos del Arturo después de esta pérdida, que empieza a escalar, que forma una empresa que se hace de camiones, de máquinas, tiene un depósito. ¿Cómo es ese periodo de éxito para Arturo y cómo conlleva a llegar a ese punto, ¿no? Porque a veces dicen, hay que meterle para adelante, que en algún momento la pared se rompe. Hay que chocar con la pared y romperse la cabeza, que en un momento la pared se va a caer. Y en un momento te pasa eso. Además, estás hablando, o sea, el Arturo que estás hablando, Facu, es ese Arturo con 400 empleados, el Arturo exitoso, que conoce famosos, no sé, Tinelli, Maradona, Susana Jiménez, el Negro Oro. Bueno, frente a ese éxito, no sé, decís, me puedo separar, aquí empieza una nueva vida, conozco el éxito, conozco la fama, conozco el dinero. No sé si a eso te referís, Facu. Que no se marea con el éxito. Claro, que no se marea con el éxito. Sí. No, o sea, el hecho de... Yo creo que nunca me mareé con absolutamente nada. O sea, nunca me provocó un crecimiento enorme de mi ego, ¿no? Quizás un poquito, pero no mucho. Ajá. Quizás un poquito, vamos a ser sinceros. Pero... La plata todo lo puede. Sí. Pero solamente en determinados momentos nada más. O sea, no vamos a vender todo equilibrado, ¿no es cierto? Es así. No, sí, pero bueno, tuve, sí, por decir algo, ¿no es cierto? O sea, tuve la posibilidad de trabajar con los mejores paisajistas
del país, con la familia Taís, por ejemplo, la familia con don Carlos Taís, con Carlos Taís hijo, con las hijas. O sea, después, por ejemplo, trabajamos mucho apoyando a Cristina Lemaitre, que es otro bastión muy grande en la historia del paisajismo, con Clara Villoc, que también es otra persona que ha hecho muchas cosas. Y bueno, o sea, quizás no le di... las cosas se me fueron dando tan fácilmente. Yo creo que es un poco la cuestión de que uno tiene que tener más fe en uno. Y yo tenía mucha fe en mí. Y fe en Dios, por supuesto, ¿no? Tenía mucha fe en mí. Yo sabía que era bueno y que era el mejor de todos. O sea, eso es ego, ¿no es cierto? Pero bueno, es así. O sea, como es yo dije, yo tengo que dar lo mejor de mí para que esto salga. Y realmente se dio de una forma natural, hacerlo de Tinelli, con Cristina Lemaitre, conocer a muchas personas famosas de Canal 11 también. Estuve haciendo la casa también que fue la que le regalaron a Menem en su momento allá en Capital Federal. O sea, estuve realmente por tantos lados y por tantos lugares que realmente a mí no me movilizó eso. O sea, sí, yo en un momento determinado ganaba mucho dinero, también tenía que cumplir con muchísimas cosas, ¿no? Pagar a todas las personas, determinar los gastos, qué me quedaba, qué no me quedaba, qué podía hacer, pero tenía mucha obligación y poca capacidad para disfrutarlo. Quizás porque tenía el sí muy fácil, ¿no es cierto? Pero para mí todas las cosas que me ofrecían hacer en la vida, que me acuerdo cuando hicimos Rincón de Milver, por ejemplo, Rincón de Milver lo hicimos con un arquitecto amigo, el arquitecto Villoc, y él me acuerdo que me dijo, Arturo, ¿vos podés hacer esto? Y yo lo miré, lo vi y le dije, sí, se puede. Y dijo, ¿estás seguro que se puede? Sí, se puede. Y al otro día, ¿y cuándo puede empezar? Mañana mismo. Y al otro día estábamos trabajando. Y pudimos, y terminamos. Y es lo mismo que me pasó en la autopista de Quilmes, cuando estaba con la dueña de la empresa Sodin, que era la primera empresa, la líder de césped acá en Argentina. Ella me llevó a mí a hablar con los gallegos, porque sus ingenieros no tenían la capacidad de informarles cómo iba a ser el trabajo. Y me acuerdo que el gallego me dijo, mira, esto es así, 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 y me dice, esto es de esta manera. Y tienes que hacerlo en este tiempo. ¿Puedes hacerlo o no? Y bueno, yo miré todas las circunstancias, vi todas las posibilidades, y le dije, sí, se puede. ¿Cómo? Dice, ¿cómo tú dices que se puede? Y si los paisajistas me dicen que no, que esto tardaría aproximadamente 3 meses más. No, esto yo lo puedo empezar mañana y podemos terminarlo en el tiempo que usted determine, porque se puede armar para hacerlo de esa manera. ¿No me estás tomando el pelo? Dice, no, yo no le tomo el pelo. ¿Usted ve que yo le estoy tomando el pelo a usted? Y me dice, entonces no se habla más. La obra es tuya, le dijo a la dueña de la empresa de pasto. Y bueno, y al otro día estuvimos trabajando. Yo creo que uno tiene que aprender a tener esa capacidad de autoanálisis de las circunstancias y de los medios que uno tiene, y no de ver todas las dificultades. Porque yo creo que la facultad más grande que tiene el ser humano es de ver todas las dificultades antes que las soluciones. Las soluciones a veces están a la mano de la persona o a la vista de la persona, pero a veces no lo ve. Es así. Es de esa manera. Perdón, Arturo. Vos de repente me es imposible no ver esto, ¿no? De repente venís contando una historia en la que emocionalmente por ahí hay momentos en los que te sentís vulnerable, que te permitís emocionarte, que la historia viene contándose dura, que es algo complicado de contar, que es algo complicado de vivir, y de repente llegás a esta circunstancia, digamos, de tu periodo de éxito y cambia totalmente hasta cambia tu tono de voz.
Indudablemente es como que esta fue una etapa muy buena y vos decís algo que me hace mucho ruido, que decís, la verdad que todo se me fue dando muy fácil, pero todo el camino que tuviste anterior a llegar ahí, para mí fue un campo minado en el que fuiste explotando, digamos. Cuando llegaste, se hizo fácil. Ahí es lo que yo iba con la pared. Uno golpea la cabeza contra la pared hasta que la pared se rompe. Cuando la pared se rompe, empezamos a correr. Y creo que es un poco lo que te pasa a vos. Puede ser cierto, sí, puede ser. Lo que pasa es que quizás yo, como es todas las cosas que me sucedieron en la vida, no lo veo desde el punto de una víctima. No me victimizo, no es así. O sea, yo creo que uno va aprendiendo en la vida a que la vida es una mezcla de triunfos, de éxito, de fracaso, de dolor, de angustia, de todo. ¿Me entendés? Es como decía Jesús. A él le preguntaban en determinado momento, ¿qué es lo que podés dar a una persona? A una persona le puedes dar tu dolor, le puedes dar tu alegría, le puedes dar tu apoyo, le puedes dar tu amistad, le puedes dar hasta tu vida, todo puedes darlo. Y bueno, yo creo que la vida es eso, es una mezcla de cosas, donde hay dolor, donde hay éxitos, donde hay fracasos, donde hay trabas, y es la mejor manera de vivir la vida, porque es así. Toda esta vida es una experiencia enorme, es un transitar enorme, y uno tiene que vivir el día a día como si fuese el último. El futuro no existe, el presente existe, el hoy. El otro vendrá, será, pero no lo es todavía. Pocho. Qué interesante escucharlo, Arturo, ¿no? Es como un gurú. Como un gurú. Es como un tipo sabio, un chamán. Arturo, quería preguntarte, o sea, mis preguntas como que fueron directamente hacia tu éxito, todo lo que pasó. Pero quiero preguntarte con referido a que vos decís que amás a este país, que sos re nacionalista. Entonces, mi pregunta es, ¿tenés una ideología política? O sea, si se puede decir, no sé, sos socialista, nacionalista, comunista, de derecha, de izquierda. Viste que ahora te ponen como en una posición. Soy peronista. Pero, ¿por qué? ¿Por qué, Arturo? ¿Por qué sos peronista? Soy peronista, ¿por qué? Mira, yo sinceramente, como es me he puesto a analizar muchas circunstancias y he estado parado en distintas circunstancias en esta vida. Y me he equivocado mucho también, ¿no? Pero he descubierto, más allá de muchas circunstancias, ¿no es cierto?, que los seres humanos no somos perfectos, pero yo cuando a una persona le otorga, como es posibilidades a un ser humano, a mí me parece correcto. Es así como debe ser. Yo creo que en este mundo estamos todos juntos en un mismo barco, no están separados. El peor error del ser humano o de las personas muy ricas, no digo todas, porque hay personas que tienen mucho criterio y mucho fundamento, pero hay algunas que realmente, y en particular hablo de la derecha, como es no tienen lineamientos de consideración para con el prójimo, para con el otro, ¿no es cierto? Porque ellos consideran solamente que su vida es una vida muy tenue y no se dan cuenta que la cosa es mucho más complicada en el hecho de que tenemos que aprender a compartir. El día en que el ser humano aprenda a compartir y a interesarse por el otro y a, como es vivir en el país como tiene que ser, aprendiendo a que el país también desarrolle como tiene que ser, las cosas van a ser de otra manera. Pero mientras sea egoísta, no. Por eso yo considero que el peronismo, con todos sus defectos y virtudes, es uno de los movimientos que realmente abrazan a las personas. Arturo, o sea, se puede decir que sos exitoso y peronista, ¿no? No vas a ser peronista todo tincunacu. Que sí, muy poético lo que dice. Y bueno, es cuestión de convicción simplemente. Uno tiene que tener, yo
no tengo la capacidad de convencerte, pero sí te voy a inducir para que vos puedas ver las cosas de otra manera distinta. Yo te digo porque a mí me costó mucho verlas. Y después de realmente pasar, incursionar por distintas cosas, porque no soy una persona que se lleva con un palito, ¿eh? Soy una persona bastante complicada en el hecho de tener pensamientos, ideas muy personales y a veces de discutir muy fuerte con muchas personas. Entonces, después de haber pasado por muchas cosas, realmente vi que las cosas son de una manera en que realmente la gente no lo ve. Por eso Lula está donde está y por eso, como es Biden, de todas maneras, tuvo el apoyo que tuvo, ¿me entendés? A pesar de que sea yanqui, ¿no? No es que me trago mucho a los yanquis, y la verdad, te digo, es así, porque hay que ser realista, ¿no es cierto? Muchos de los problemas que nosotros tenemos y de que tiene el mundo entero es consecuencia de su ego enorme, del ego enorme de Estados Unidos y de creerse una potencia mundial, que no es así. Nos metimos profundamente en la política, Arturo. Claro. Una cuestión, Arturo. Una cuestión, Arturo. Sí. Llega el tiempo de bonanza, la empresa marcha bien, hay mucho laburo, los pibes a escuela doble turno, bilingüe, vacaciones en Mar del Plata, en los que tomás aviones, vacaciones en tal lado, en tal otro, un Arturo totalmente compenetrado en el trabajo, y llega tu quiebra, digamos, después de haber cambiado de nombre a la empresa, en un momento en el que las cosas parecen ir mal, llega tu quiebra y vuelve el Arturo que la pelea, vuelve el Arturo con una caída, esta vez no tan... sí es una caída emocional también, porque cuando las cosas no marchan como uno quiere, también emocionalmente uno puede caer, pero ya no es tan... un golpe tan duro al corazón, digamos. Ya es un golpe, digamos, en lo profesional. Volvés a caer. Y esta vez cae tu empresa y las cosas parecen no marchar tan bien, pero bueno, hay un Arturo que sigue peleándola. ¿Cómo es ese Arturo y cómo sigue luchando? Es muy duro. Es más duro de lo que vos te imaginás. Lo que pasa es que de pronto pasás a ser el responsable de absolutamente todo. Porque es así, el ser humano no clasifica, ¿no es cierto? Simplemente de pronto, o sea, ¿cómo decirle a las personas que muchas veces no tienen toda la capacidad de entendimiento, decirle, mira, yo apoyé al trabajo, apoyé al país, y de pronto el dólar se fue al diablo, se devaluó, o sea que el dinero que yo ganaba, se armó el corralito, se armó todo, se fue todo un desastre. Yo no podía cobrar mis cheques, mucha gente no pudo cobrar mis cheques y al final de cuentas fue una cadena de caídas terribles en todo sentido. O sea, los bancos, como es, los clientes, todos los elementos que yo tenía en ese momento, bueno, fueron una circunstancia y yo en ese momento digo, bueno, ¿qué hago? Tenía varias posibilidades, tenía varias. Y no precisamente hice la más inteligente. ¿Por qué? Porque considero que lo más inteligente no es lo más beneficioso para toda la gente también a veces. Entonces, ¿qué hubiese sido lo más inteligente? Presentar quiebra. Presentar quiebra y llamar a una convocatoria de acreedores. Y eso significaba, perdón la expresión, cagar a la gente. Y entonces, ¿qué hice yo? Dije, no, yo con la gente no puedo hacer esto. Y más que nada con mis obreros. Entonces, ¿qué hice? Agarré a todos mis obreros y les dije, muchachos, vamos a hacer lo siguiente. Estamos todos en esta. Y yo voy a aguantar hasta donde pueda. Cuando no pueda, se los voy a decir. Pero estamos así. Tenemos que hacerlo de esta manera. Entonces,
conminé a todos mis obreros a apoyarme y me apoyaron de vuelta. Entonces hicimos el aguante, pero el aguante no sirvió de nada. No sirvió de nada porque yo terminé vendiendo todo lo que tenía, herramientas, maquinarias, para sostener sueldo, para sostener la gente, porque es muy feo. La gente viene y te golpea las manos y te dice, Arturo, mi familia no tiene que comer, o mi familia no puede ir al médico, o mi familia no puede hacer esto, o no puede hacer aquello. Entonces había que utilizar todos los recursos que tenía para sustentar todo eso, inclusive para sustentarme yo también, porque era la verdad, yo también me tenía que sustentar. Entonces no me importó absolutamente nada eliminar todas las cosas materiales que yo tenía para que esas cosas sucedieran. Digamos que eras un empresario socialista, digamos que eras un tipo que iba por el bien de sus empleados y por el bien del pueblo, por así decirlo. O sea, más que nada era por el bien de las personas. Y como es, me motivó mucho siempre la parte social. Por eso hablo mucho de la sociedad. El ser humano tiene que aprender a convivir en sociedad, ¿me entendés? Y no lo sabe hacer. Ese es el problema. Es muy egoísta. Es muy egoísta. ¿Por qué? Porque es incapaz de ver lo que el otro necesita. O de ver si a él le sobra algo, que digo mal cuando le sobra algo, ¿no? Porque es algo que uno podría darle y no se lo está dando precisamente por no hacerle el bien al otro. Y tendría que ver que si él le hace el bien al otro, ese bien le va a volver. De alguna manera vuelve, ¿me entendés? Porque el efecto es de esa manera, el efecto es dominó. Cuando uno empieza a hacer algo y ese alguien empieza a hacer lo mismo, entonces eso se va generalizando en todas las personas. Si vos le das odio, odio van a dar. Y si vos le das amor, amor te van a dar. Un poco como la película Cadena de Favores. Claro. No quiero hacerlo muy extenso. Perdón, Facu. Sí, sí. ¿No sentiste que debías escuchar a tus amigos o a la gente que te rodeaba? ¿Ellos no te dijeron cagá la gente y salvate vos? Sí. ¿No pensás en eso? ¿No te arrepentís de no haberlo hecho? De haber hecho lo que yo hice, no. Yo jamás me arrepiento de lo que hago. O sea, por eso te digo, tengo mis convicciones y no digo que sean las mejores ni que estén acertadas. Y he recibido consejos de ese tipo, como decís vos, que me dijeron, cágalo todo, que se vayan a la miércoles, reventalos. Reventalos, salvate no. vos. Sálvese Claro. quien pueda. Sí, sí. Pero hice lo que yo quise, no lo que ellos quisieron, ni lo que me aconsejaron decirlo. Tampoco se los rebatí ni se los dije, porque muchas veces es mejor mantener la boca cerrada que abierta para emitir algunas cosas que no necesariamente van a ser bien recibidas por las otras personas o que no te van a entender. Van a decir, este tipo usted es un tonto, es un pobre idiota. Pero bueno, allá ellos con su pensamiento, yo con los míos. Así estoy. Arturo, no quiero hacerlo tan extenso y por ahí llegar más a resumir un poco lo que es el final de tu historia. Llega un último golpe que termina siendo la adicción de uno de tus hijos, que es una enfermedad, digamos, bastante fuerte, en el que vos te ves obligado a pagar un tratamiento en un momento que por ahí tu empresa está en quiebra, que no tenés todos los recursos como para decir, y igualmente haces el esfuerzo por el amor a que tenés a tu hijo, de pagarle un tratamiento, de seguirlo, de siempre estar, digamos, dispuesto a ayudarlo, y con ya una empresa que está en quiebra, y ya un Arturo que de salud no se encuentra del todo bien, y ya está con sus últimas fuerzas, queriendo remontar su empresa, queriendo ayudar a su hijo, y con una salud que empieza a flaquear. Sí, fue algo duro. Fue todo un atravesar, porque generalmente la familia del adicto no quiere reconocer que el hijo es adicto. O sea, la familia es coadicta. Entonces, generalmente la impotencia más grande que yo tenía
en esa circunstancia era de no saber cómo ayudar a mi hijo y quizás lo que hacía lo hacía de una manera que no era apropiada. Y lamentablemente ahí tenemos una de las circunstancias que hoy muchas familias de esta Argentina están muy conmovidas por esa situación y están muy atravesadas por este flagelo. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene bien organizadas las circunstancias con respecto a la adicción. O sea, no acoge a las personas que realmente necesitan el apoyo que tiene que ser. Mi hijo, en ese momento, él, como produce la adicción, produce todas las etapas: agresión, actividad no deseada, robos, todo tipo de situaciones, ¿no es cierto? Y entonces uno tiene que tratar de manejar, a pesar de que sucedan cosas así, todas las circunstancias que uno tiene en el entorno. No solamente manejarlas, sino administrarlas de la manera más lógica para que uno trate de no afectar, y así todos los efectos colaterales de todas esas circunstancias de adicción terminaron afectando a la mayoría de los integrantes de la familia, que es algo que uno no aprende a ver y a racionalizar porque no tiene noción de cómo tratar con esa enfermedad. Entonces, uno cree que está haciendo bien, pero en realidad está haciendo mal. Uno tendría que tener más herramientas. Hoy en día quizás haya un poco más, pero no creo que la suficiente como para poder enfrentar una circunstancia como esa. Nosotros acogimos a nuestro hijo y al hermano de Facu en nuestra familia durante mucho tiempo, hasta que hubo un momento determinado en que tuvimos que, lo voy a hablar de una forma muy fuerte, expulsarlo de la familia. ¿Por qué? Porque se había hecho todo el esfuerzo posible, tanto económico como afectivo, como emocional, para poder sostenerlo. Y ya no se lo podía sostener. Él siempre hacía lo que él quería y nos afectaba de una manera muy fuerte. Y un padre no ve bien a un hijo fuera de sus circunstancias o de sus lugares donde uno pueda tenerlo más o menos cerca. Pero es una debilidad que tienen los padres. Es así. Pero en determinado momento él tomó una decisión y se fue y está viviendo en Córdoba y está haciendo su vida. Quizás todavía no esté del todo curado, pero yo creo que alternativamente con el pasar del tiempo aprenderá o no aprenderá. Yo creo que cada cual tiene un tikkun. Eso es un pacto. Uno cuando nace lo firma. Y es así, eso es el destino. Va a ser toda su vida lo que tenga en su destino marcado. Lo único de malo es que uno en su destino pone el libre albedrío, porque Dios lo hizo perfecto para uno, pero uno generalmente con el libre albedrío lo distorsiona. Así que bueno, él está en manos de Dios. La verdad, la historia fue muy interesante desde el principio, de cómo avanza este camino de un hombre de fe, de seguir adelante, de ver las dificultades que se te presentan como parte de la vida misma, que vos mismo fuiste diciendo que la vida tiene sus momentos altos, tiene sus momentos bajos, sus momentos de dificultad. Y en este momento estamos pasando por mucha angustia, por estar frente a muchos problemas, una situación de desconcierto total. Y encima, según hemos entendido la historia, aún fue peor, porque puede ser que haya sufrido un accidente, un problema del corazón posteriormente. ¿Cómo te sentiste respecto de eso? No, o sea, en realidad lo que pasó fue lo siguiente, ¿no? Con
Esa fue la última caída, que fue la caída física, no material. Material tuve muchas caídas en mi vida. Es lo que menos me importa, ¿no? Porque es la verdad. De esas cosas uno sale. La caída física fue cuando realmente me operaron. Yo tuve 4 ACV. Tuve, como es usted, una operación intestinal muy grande. Tuve una, conjuntamente, ¿no es cierto?, una operación del estómago. O sea, y después posteriormente fue la insuficiencia renal, que fue la que casi me liquida. Y ahora estoy pasando por un proceso de diálisis porque los riñones no me funcionan más. Pero bueno, es lo que tenía que pasar en mi vida. O sea, mi manera de caminar me llevó a este lugar. Pero no le tengo reproches, sino simplemente estoy esperando, que sé que va a pasar, a recuperar la vista en uno de mis ojos. Ni siquiera en los dos, en uno. Pero yo con eso ya estoy conforme. Porque pudiendo ver con uno, ya voy a poder ver todo lo que no puede ver con 2. Sos Terminator, Arturo, sos Highlander más o menos. La vida te fue golpeando en diferentes momentos y supiste levantarte. Y aún así, habiendo tenido una ACV, habiendo perdido la vista, habiendo perdido un montón de cosas, te quedás con lo ganado siempre. Sí. Te quedás. Esa es la actitud, creo que, del empresario del éxito, digamos. Sí. El éxito es una forma de vida, no se trata de suerte. La suerte creo que no existe. No. Entonces, nosotros fuimos escuchando tu historia y a mí la conclusión que me queda es la siguiente. No importa qué tan fuerte te caigas, sino cómo te levantes, ¿no? Y cómo sigas peleándola todo el tiempo. Sí. La vida te dio un montón de razones para llorar y acá estás, siempre para adelante. Y hoy en día enfrentando el último de la última de tus peleas, ¿no? Que es la salud. Sí, sí. Y hoy dándote cuenta y teniendo la experiencia de lo que más vale son los afectos, Sí. los sentimientos y el amor más que nada. Y todavía voy a poder dar algo. Ese es el mensaje con el que nos quedamos. Siempre para adelante. Esa es la actitud, creo que hoy en día del éxito. Sí. No, yo creo que el ser humano, la particularidad que tiene, muchas veces, y se lo digo a la gente joven, más que nada, es a no ser muy superfluos, a sentarse un rato y ver que realmente lo que tienen en sus manos o lo que están haciendo es mucho, y es mucho más allá de lo material, mucho más allá del qué dirán, mucho más allá del que qué valorarán los otros. Ellos tienen que valorarse, los jóvenes, ellos mismos, ustedes mismos, valórense como personas, como seres humanos, y sepan que son un potencial enorme que pueden cambiar muchas circunstancias en la vida del ser humano. Entonces, yo los considero a la gente joven un pilar fundamental de toda esta sociedad para que esto realmente se renueve y son la esperanza de vida. Perfecto, a mí no me queda más nada para agregar. A mí tampoco me parece. Yo tengo una última pregunta, una última pregunta para Arturo. Sí. Espero que te hayas sentido cómodo, ¿sí? Recordando tu pasado, tu vida. Cuando estábamos hablando con la producción, Andrés, el que tenés ahí por ahí, el que la estás viendo, decía, grabemos el podcast de la historia de Arturo. O sea, hablemos de él y su vida. Y hay una frase que nos quedó ahí que dice, Arturo se esfuerza, Arturo nunca llora, Arturo nunca se enoja, Arturo nunca grita. Arturo es un luchador. Arturo es un pobre millonario. Sinceramente, yo me considero un rico, pero no un rico material, un rico espiritual. Y me siento con todos los elementos integrantes en mi persona de esas cualidades. Me siento un rico espiritual. Aprendí que la riqueza material es algo muy vano. Es simplemente algo que modifica circunstancias, nada más.
pero no modifica el amor que puedan tener las personas. Excelente. Me parece genial. Creo que ya no queda nada más que agregar. La historia fue interesante. Algunos lloramos. Capaz yo me alejé el micrófono en un momento. Y muchas gracias por estar con nosotros. No sé si alguien más quiere decir algo. Bueno, un placer enorme haber estado con todos ustedes y bueno, agradecido por la oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Nos despedimos. Esto fue Un Pobre Millonario. Así fue titulado el podcast. Y nada, muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta luego.